El tiempo, el curso de la enfermedad ha modificado tanto la percepción que tenemos de esta patología que las recaídas vienen a ser como una irrupción de ese curso natural, ¿no? Que ahorita lo voy a explicar. Entonces la presentación se divide en cuatro partes: curso y pronóstico de la enfermedad, las recaídas en sí misma, recaídas y la adherencia terapéutica, así como las conclusiones de las mismas. Ya desde un inicio del siglo, ya a fines, perdón, del siglo XIX, ya Kraepelin no sabían o no intentaba comprender qué pasaba pues con estos sujetos que se les llamaba maníacos o en frenesí, e hizo la primera descripción, él de la, lo que llamó demencia precoz, y él decía que el curso tenía pues, o intentaba poder justificar este diagnóstico a través del curso de esta patología y de los síntomas que acompañaban a ese curso. Entonces su creencia gradualmente fue modificada junto con los trabajos de Bloiler al darse cuenta de la variedad de cursos que hay en la misma enfermedad, ¿no? Entonces los estudios longitudinales lo que nos enseñan es cómo se comporta esta patología a lo largo del tiempo, ¿no? Por lo tanto, resulta difícil entonces evaluar ciertas tendencias en el tiempo de ese mismo curso. Entonces, uno de los estudios tal vez representativos fue este de Shepard, que revisa la mayoría de estudios del siglo XX antes de esa fecha acerca del pronóstico de estos pacientes, ¿no? Y encuentra pues que hay un aumento en la tasa de recuperación conforme va avanzando este mismo siglo, ¿no? Entonces hace un análisis junto con Hegarty, donde analizan 320 estudios y encuentran pues una recuperación mayor del 35% en ciertos periodos de tiempo, y que este cambia cuando empieza a iniciarse el efecto pues neuroléptico o el inicio de antipsicóticos. O sea, el tratamiento cambia en los años, a fines de los años 50, a principios de los 60 del siglo XX, y esto modifica totalmente el curso de la enfermedad. ¿Por qué? Porque se empieza a caracterizar mejor la patología. Incluso se empieza a observar cómo disminuye o se transforma esta evolución propia o este curso que tenía la enfermedad, ¿no? Entonces se han hecho muchos intentos para poder clasificar el curso adecuado y poder incluir las recaídas en ese curso de la enfermedad. Y estos son algunos ejemplos de todos los estudios que ha habido. La mayoría, si ustedes observan las fechas, son ya estudios clásicos, y lo que nos intentan mostrar es antes de la irrupción de antipsicóticos, pues, porque es cuando se podía observar de forma adecuada el curso de la enfermedad, ¿no? Ahora se observa, pero con la modificación de la variable fármaco, ¿no? Entonces, ¿qué observamos ahora? Vemos que los pacientes tienen una recuperación sin recaídas entre un porcentaje bajo del 21 al 30%. Estos sujetos que tienen la enfermedad a lo largo del tiempo, la recuperación es parcial, y solo pocos tienen una recuperación total del primer episodio. Quiere decir o que no tienen esquizofrenia o que tienen alguna otra entidad nosológica, por ejemplo, el primer episodio con remisión total, o lo que sería una psicosis afectiva, ¿no? Pero lo que observamos es que hay un pronóstico poco favorable para estos sujetos de primer episodio que mantienen los síntomas activos, ¿no? Hasta un 60%, ya sea síntomas de tipo negativos o positivos, y una recurrencia constante, lo que se relaciona con nuestro tema, que serían las recaídas, ¿no? Entonces nosotros vamos a evaluar ese curso en torno a los síntomas que predispongan o que predominen durante todo el trastorno de la enfermedad, pero también a la frecuencia que exista de esas recaídas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas recaídas nos van a dar indicadores del pronóstico. Un sujeto que recae más que otro sujeto que no recae, el pronóstico cambia. Entonces el curso se modifica en base a esa esa incidencia de recaídas, así como diferencias que hay entre uno y otra nación. Si vemos estas gráficas, digo, son tres estudios clásicos. Lo que observamos son las líneas negras. Ahí se observa cómo solo pequeños porcentajes tienen un solo episodio a lo largo de su vida, y la mayoría mantienen episodios múltiples y de una forma crónica, ¿no? Por ejemplo, el primero es el de Huber, del 79, donde él intenta categorizar a través del curso de la enfermedad múltiples recaídas con aumento sintomático y con estabilización. Sigue el de Watt, que nos hace un esquema más sencillo, donde todos los pacientes, excepto los de la primera línea, son los que se recuperan totalmente. Y luego viene el esquema de Bloiler, el Bloiler que era hijo del otro Bloiler, que era, o sea, es nieto del otro Bloiler. Entonces son los psiquiatras que tienen toda la escuela alemana, que también categorizaron sus estadios en base al curso de la enfermedad, y vemos cómo se irrumpen ahí las recaídas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a evaluar el fenómeno de la recaída,
tenemos que tomar en cuenta el curso de esa patología, porque si lo hacemos de forma transversal, corremos el riesgo de que solo tengamos medidas parciales, ¿no? Entonces, la administración hospitalaria o registros, cuando uno registra el alta de los sujetos con esquizofrenia, pues no da una imagen total o cabal del curso de esa misma enfermedad. Entonces vamos a hacer análisis basados en registro de datos, pero la verdad es que proveen poca información para entender básicamente el curso, porque está constantemente el riesgo de recaer. Estos pacientes, a lo largo del tiempo, las probabilidades de recaer son mayores al 90%, ¿no? Y uno observa que en los estudios que se limitan a valoraciones iniciales o a seguimientos transversales, con evaluaciones aisladas de una y otra, pues reconstruyen una enfermedad artificiosamente, que son como los que los muestra. Son seguimientos hasta 15 años, o incluso el de Xiompi, que es el más famoso, que es un seguimiento de cerca de 35 años. Y lo que se observa es cómo se ha ido modificando pues, nuestra concepción de la enfermedad. Entonces, hemos hecho intentos para validar estos subtipos en base al curso, y la verdad tenemos la intención de que entre más homogéneos sean los subtipos, más fácilmente podemos entender cómo se comporta a lo largo del tiempo y predecir mejor esas recaídas. Porque va a haber algunos cuadros que sean menos graves, pero más constantes y que el síntoma esté permanentemente, como veíamos en las gráficas, y va a haber casos que sean como muy agudos, pero con remisiones mejores que los anteriores. Entonces, Xiompi agrega estos cursos a los cursos de la evolución de la enfermedad de Krepelin, uno que le llama simple y ondulado, con dos etapas, ¿no? Un inicio agudo crónico que podemos equipararla con las recaídas y un estado final, que es la recuperación con ya menores síntomas, que es lo que se observa ahora, ¿no? Esto nos lleva a tres grandes problemas para evaluar el curso y las recaídas dentro del proceso de enfermedad, ¿no? Uno, el concepto que tenemos del curso, porque el curso natural ya no se observa. ¿Por qué? Pues porque éticamente es inviable. Uno tiene que dar medicamento a los pacientes que diagnostiquemos con la enfermedad. Por ver cómo se comportan y decir vamos a hacer un estudio naturalístico, no lo podemos dejar de tratar, ¿no? Entonces, debido a la gravedad de la enfermedad, se espera que los pacientes estén tratados. Y la idea del tratamiento es siempre mantener acotadas las recaídas, que no haya esa constante irrupción de síntomas principalmente positivos, ¿no? Entonces, el tratamiento altera los episodios psicóticos. La descripción del cuadro siempre va a reflejar las influencias de uno u otro tratamiento, ¿no? Otro problema es el metodológico. Y aquí sí observamos que los estudios longitudinales van o están restringidos a valoraciones transversales, forzando cada una de las respuestas de esas características. Entonces uno forza o acota artificiosamente para poder tener una forma de evolución de la enfermedad. Entonces, uno también metodológicamente erramos al tener o a utilizar conceptos disímiles como sería episodios, recaídas o exacerbaciones. ¿Cómo distinguir uno de otro? ¿Cómo decir una readmisión hospitalaria es por una recaída, es porque hay un episodio psicótico o hay una exacerbación? Estos fenómenos conceptuales hacen que sea más difícil valorar las recaídas en cada ocasión, ¿no? Otro es el contenido. Por ejemplo, los conceptos que tengamos de signos y síntomas que han ido cambiando y ustedes lo pueden observar con la nueva clasificación del DSM-5 que hace un cambio radical al DSM-4-TR, ¿no? Entonces la descripción del curso se va a hacer en base a los signos y síntomas que estén en ese momento específico de la enfermedad. Y dos, la valoración se va a realizar en base a los instrumentos, ¿no? ¿Qué instrumento vamos a usar? Y si usamos el mismo puede dar un seguimiento o una claridad mayor. Entonces observamos en este diagrama que los primeros años existe una prevalencia de síntomas positivos. Entonces, los primeros años, principalmente los primeros 5 años, van a ser fundamentales, ¿no? ¿Por qué? Porque posteriormente parece que se va disminuyendo la intensidad sintomática en torno a los síntomas positivos, pero van predominando los síntomas negativos, ¿no? Entonces, este modelo se hizo en base a donde tomaban todas las tasas de rehospitalización para poder tener o poder demostrar una forma de evolución de la enfermedad. Entonces tenemos las etapas tempranas, intermedias y tardías, lo que equivaldría a un episodio de tratamiento agudo, un tratamiento de estabilización y un tratamiento de mantenimiento. Entonces las etapas tempranas se asocian con mayor deterioro y las intermedias con mayor estabilidad, pero es aquí donde irrumpen principalmente las recaídas. Esas recaídas van a hacer que esa estabilidad que parece relativa se vuelva cada vez más complicada y que la mejoría gradual tarde más tiempo en llegar. Y observamos en ese mismo estudio, con un seguimiento de hasta 14 años, cómo con la irrupción de los fármacos antipsicóticos, lo que observamos es que hay una menor hospitalización. Entonces las tasas ya no se transforman, entonces al irrumpir la variable de fármaco, hace que el curso de la enfermedad se modifique, ¿no? Asimismo, el tratamiento rápido de las recaídas hace que la prevalencia de estos síntomas mejore e incluso se elimine completamente. Esto nos da pauta a la gráfica que ustedes observan, a su lado derecho, la parte de la segunda, la de abajo,
Vemos que al principio había muchas hospitalizaciones, que son las que están en las barras más negras, y cómo conforme va avanzando el tiempo han ido disminuyendo hasta llegar al último bloque, que será el periodo más reciente, donde uno observa pues que estas barras de color más oscuro son mucho menores. Entonces eso no nos da un buen curso de la enfermedad, hace que los sujetos tratados tengan un mejor pronóstico, ¿no? Asimismo, aquí vimos cómo en las gráficas se observan que siempre van acompañados de síntomas. A pesar de que los sujetos tengan una respuesta adecuada a los fármacos, siempre van a quedar algunos síntomas que son como sería el coco de los psiquiatras, porque siempre estamos pensando cómo quitar esos síntomas, principalmente negativos. Y la diferencia con las recaídas es que las recaídas van a modificar el curso con la irrupción de síntomas positivos, ¿no? Entonces, en un intento por determinar el pronóstico de esta enfermedad, se han hecho una serie de estudios que valoran de forma aleatoria a los pacientes, pero también los resultados tienen este sesgo, ¿no? Entonces, se puede considerar en mayor parte de estos casos como parte del curso, que va a haber variaciones a corto plazo donde podemos insertar, esas recaídas que serían como una agudización propia del padecimiento, sobre todo con la expresión de síntomas positivos y una estabilidad más marcada a lo largo del tiempo, que sería la predominancia de estos síntomas negativos, ¿no? Entonces, el pronóstico podría ser definido como el significado de aquellos síntomas que van a ser característicos de ese sujeto en el curso de la enfermedad, ¿no? Cuando hablamos de recuperación, pues es otro tema, es un tema aparte, porque también hay mucha discrepancia acerca de los conceptos, ¿no? Entonces, cuando hacen seguimiento a largo plazo, lo que observamos es que los sujetos que no son tratados o que constantemente presentan síntomas principalmente positivos van a tener más readmisiones hospitalarias a través del tiempo, a diferencia de los que tienen tratamiento, ¿no? Entonces, para los pacientes que pertenecen a ese grupo sintomático, por la variabilidad va a estar constante. El predominio de síntomas, como ustedes pueden observar en las dos flechas de síntomas positivos, va a ser mucho mayor en relación a los que tienen una mejor respuesta en esos primeros 5 años de vida. Entonces, de diagnóstico, perdón. Cuando empieza la enfermedad, los primeros 5 años resultan cruciales porque pueden modificar tanto el curso como el pronóstico del sujeto que lo padece. Si tiene una respuesta más rápida o una intervención más rápida a eso de grupo sintomático, lo más probable es que la recuperación se espere a más corto tiempo y la estabilidad sea mayor, ¿no? La intención pues, es buscar grupos más homogéneos, ¿no? De un predominio de síntomas de alguno o de otro. Otras propuestas teóricas acerca de la evolución del curso y la inserción de estas recaídas es que marcan puntos muy interesantes. Por ejemplo, si predominan síntomas depresivos, ese sujeto entonces va a tener más riesgo de tener intentos suicidas, pero dentro de la recaída como un intento suicida, o síntomas maníacos como una elevación del afecto, o una hiperactividad, o un mayor presión al hablar, etcétera, ¿no? Esos síntomas maníacos son solo un constructo, no es que estén en manía, sino que es que nos delimitan partes de la agitación psicomotora, así como la presencia de síntomas psicóticos, ¿no? Entonces vemos cómo en el curso predominan síntomas afectivos a lo largo de toda la historia de vida, pero también vemos síntomas psicóticos y al final síntomas maníacos, ¿no? Entonces los síntomas psicóticos están como por debajo de los síntomas afectivos, pero lo que nos dice es que constantemente hay un aumento y disminución de los síntomas a lo largo de toda la evolución. Entonces, va a ser el objetivo que tenemos en la clínica, es intentar disminuir constantemente las recaídas para que ese curso sea cada vez más estable, ¿no? Y eso va a ser un reflejo de la propia evolución de la enfermedad. Entonces, la idea es predecir ese curso a través de las etapas tempranas. Entre mejor sea la intervención temprana, lo que espera uno en esa predicción es que el sujeto tenga una mejor evolución de la enfermedad, ¿no? Así como identificar qué factores independientes de la enfermedad pueden identificar factores de estas recaídas o esta recidiva sintomática. Uno lo observa entonces como este objetivo 2 dentro del curso, es entender cómo a lo largo del tiempo camina o funciona el paciente. Entonces vemos cómo los que tienen un peor inicio, un peor ajuste premórbido, una peor funcionalidad social y laboral van a tener un curso más desfavorable. Asimismo, si son jóvenes, si no tienen pareja o una red social adecuada, el pronóstico también va a ser más malo. Y estos dos grupos van a tener cada vez más riesgo de presentar una recaída. Entonces uno llega a preguntarse, pues, ¿qué es entonces una recaída, ¿no? Y hay varias definiciones. Esta es una recaída, la definición de recaída más amplia, que se refiere a una situación en la que el paciente se ve afectado durante un periodo de convalecencia de una enfermedad, nuevamente por los síntomas de la misma. Entonces uno se pregunta en esquizofrenia, ¿cómo es una recaída? Si siempre van a tener síntomas negativos, entonces los pacientes siempre van a estar recaída. Entonces tenemos que acotar las definiciones. Para eso surgen otras propuestas que ahorita voy a leerlas, ¿no?
Entonces puede tratarse de cualquier tipo de condición, sea física, psiquiátrica o adictiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema que nos atañe, enfermedades crónicas psiquiátricas como la depresión, el trastorno bipolar y la esquizofrenia, pues van a ser sujetas o van a ser susceptibles de que recaigan. E incluso las adicciones, que parece ser un tema constante, es la recaída del uso, ¿no? En esquizofrenia, entonces, podemos estandarizar una de las definiciones que se llegan a utilizar para diferenciarla de otras, sería poder lograr, pues, o establecer un periodo de tiempo, un periodo temporal entre 6 meses y 2 años para ver cómo se ha mantenido a lo largo del tiempo. Esto sigue siendo muy difícil por la temporalidad, entonces podemos utilizar una definición más práctica, que será la persistencia o el incremento en síntomas positivos durante un periodo de tiempo de por lo menos 2 semanas. O sea, ya hay aquí una temporalidad, tenemos 15 días de un aumento sintomático. Después y antes de un periodo de 4 semanas de ausencia de esos síntomas o de reducción de esos síntomas. Y aquí, a través de esta, que es una de las definiciones utilizadas, podemos saltar el escollo de que nos dice los síntomas negativos, ¿no? Si yo mejoro mis síntomas y esa mejoría es a lo largo de 6 meses, pero en las últimas 2 semanas o más aumentan algún grupo sintomático, yo estaría hablando entonces de una recaída, ¿no? ¿Y por qué es importante hablar de recaídas? Porque los pacientes libres de recaídas son muy bajos. Depende del estudio que uno revise, pero van del 20% o menos, incluso 5 o 10%. Lo que sí es que es la mayoría van a presentar una recaída a lo largo de la vida entre el 80 y el 90%. Y hablar de recaída sigue siendo importante, pues porque aumenta o empeora los síntomas de la enfermedad. Como les decía, cambia el curso de la enfermedad, ¿no? Entonces, si yo tengo múltiples recaídas al principio de mi etapa recién diagnosticada, lo más probable es que mi pronóstico sea menos favorable que aquel sujeto que tuvo menos recaídas, ¿no? Así como mayores rehospitalizaciones con sus consecuentes costos de la enfermedad, menor funcionamiento social, laboral, educativo, y el curso se va a ir modificando, transformando en base a esas recaídas. Y esto va a favorecer que aumenten otras formas, ¿no?, de discriminación, el estigma sobre todo, que reduzca oportunidades para que el sujeto pueda desempeñarse de forma adecuada en un trabajo, así como su calidad de vida y su red de apoyo, porque la gente se va desgastando, cansando, ¿no? Hay varios indicadores de las recaídas, ¿no?, que los vamos a ver, que son indicadores pronósticos. Por ejemplo, las características sociodemográficas, ¿no? Edad, género, nivel de desarrollo social, cognitivo al momento del inicio de la psicosis, el nivel de funcionamiento social y ocupacional al momento de inicio del padecimiento. Entre más funcionalidad yo tenga, entre más nivel de funcionamiento social tenga, lo más probable es que mantenga cierta función dentro de ese rango a lo largo del tiempo. Episodios psicóticos anteriores y antecedentes de tratamiento efectivo. Entre un mejor o entre menores dosis de medicamento con mejor respuesta, el sujeto lo más probable es que tenga una mejor o más rápida remisión y recuperación del problema, ¿no? Otro es el tipo de inicio de padecimiento, si es agudo o crónico, si es lento y gradual o es rápido y abrupto, ¿no? Así como la duración de la psicosis no tratada, que es una variable que se ha discutido muchísimo. ¿Por qué? Porque la duración de la psicosis no tratada es el tiempo que empieza cuando el sujeto inicia con la enfermedad hasta que es tratado de forma adecuada, ¿no? No con el chamán, no con el sacerdote, no, cuando llegue y recibe tratamiento adecuado, que puede ser desde algunos meses hasta años, ¿no? En México oscila desde 6 meses hasta casi 5 años, ¿no? Depende del estudio que ustedes revisen. Pero esto parece ser que entre más tiempo la duración de la psicosis no tratada, va a ser más difícil contener a ese sujeto y también va a ser sujeto de más recaídas a lo largo del tiempo, ¿no? Otra serían los síntomas negativos acusados, que se acompañan a déficits cognitivos y sociales al momento del padecimiento. Entonces la gravedad va a ser mayor a lo largo del tiempo. Y así, conductas durante el padecimiento, sobre todo y la más importante, el poco apego farmacológico, que es todavía la causa más común de recaída en estos pacientes. Otros como atrofia cortical al momento de la primera hospitalización y abuso de sustancias, porque esto modifica totalmente el cuadro. Entonces, ¿qué factores podemos concluir de las recaídas en esta enfermedad, no? Pues se han dividido en 7 grandes factores, según el doctor Michael Compton. Sería los factores demográficos, los factores clínicos, los factores sociales, los factores sintomáticos propios de la enfermedad, los factores de tratamiento o la ausencia de este, los servicios que hay o la disponibilidad de los servicios y la familia, ¿no? Dentro de los más importantes, yo diría, si uno empieza a revisar socialmente cuáles serían los factores, por ejemplo, el acceso al servicio de salud, entre más retirado sea de donde le puedan proporcionar el medicamento, va a tener más riesgo de recaída, porque es probable que no llegue, es probable que haya algún otro fenómeno dentro de esa misma conjunto social que limite el factor o el acceso a la salud. Dentro de los otros factores, pues podemos desglosarlos, por ejemplo, los demográficos, como ya les decía al principio, los jóvenes varones que sean de origen latino o afroamericano en Estados Unidos tienen más riesgo de recaer
que estén desempleados. Y aquí sí es complicadísimo porque solo el 15% o 10% de los pacientes con esquizofrenia tienen un empleo remunerado, ¿no? Y estatus socioeconómicos bajos, o sea, que sean pobres, ¿no? ¿Qué factores clínicos podemos observar? Pues un pobre funcionamiento premórbido que se va a asociar, si se acuerdan de la gráfica de las flechas que yo les mostré, teníamos un pobre funcionamiento premórbido que se asociaba entonces a un inicio más temprano y esto podía favorecer un mal pronóstico, ¿no? Entonces, una recaída, entre más temprana sea, tiene más riesgo de recaer. ¿Por qué? Pues porque tiene más tiempo de vida y el sujeto está susceptible a más factores de los mismos factores de riesgo que hacen que yo pueda presentar la recaída, ¿no? Así como historia de falta de adherencia. O sea, si el sujeto tiene una historia de que no toma el medicamento, lo más probable es que siga sin tomarlo. Y esto consecuentemente lo va a llevar a un desenlace sintomático. O sea, que recaiga, ¿no? Otros factores que observamos son los factores sociales. Por ejemplo, si un sujeto vive solo, si nadie supervisa su toma del medicamento, va a ser fácilmente que abandone el tratamiento, que no vaya a buscar el servicio de atención o simplemente que constantemente no le interese el tratamiento tanto social como farmacológico, ¿no? Un pobre funcionamiento social también puede ser un factor de riesgo para recaer, porque la presión social constantemente es mucha y a veces los sujetos son muy sensibles a esos cambios eh, de estrés, ¿no? Problemas en la vivienda, por ejemplo, que vivan o que esté sujeto eh, sin a rentas o que tenga que dejar el cuarto rápidamente o que no haya una estabilidad en la vivienda, también es un factor de riesgo para que recaigan, así como la situación de calle, porque si son sujetos, los que ya están en situación de calle, pues están como abandonados, ¿no? Tanto por la familia como por el Estado. Y esto condiciona de que no acudan a sus servicios ni reciba el tratamiento farmacológico. Otra será una pobre red de apoyo. La diferencia entre países, por ejemplo, del primer mundo, como le llaman ahora, y los del tercer mundo, es en el tratamiento de los pacientes que todavía los países como en vías de desarrollo, como son México y toda América Latina, es que la red de apoyo todavía es mayor que las de países de primer mundo. ¿Por qué? Pues porque tiene la familia todavía tiende a rescatar, o al menos hay un cuidador principal que tiende a rescatar al paciente de estos fenómenos, ¿no? Otro factor social es el estigma, porque entre más estigmatizados estén los pacientes, más riesgo tienen de que abandonen o que generen algo que se llama autoestigma, que es ya esa propia discriminación, la ven hacia sí mismos y ellos mismos se limitan o no buscan el acceso. Otros factores son los familiares, ¿no? Por ejemplo, la poca supervisión que exista o el poco conocimiento que exista de la enfermedad y del tratamiento puede ser motivo para que el sujeto no esté adecuadamente supervisado y para que deje el medicamento, ¿no? La baja percepción del riesgo o el bajo conocimiento de la enfermedad puede hacer que yo perciba al sujeto una vez que está estable con el tratamiento, que lo perciba como ya curado y eso toda la familia favorezca que evite pues o deje de consumir nuevamente el medicamento. Así como vivir con quien esté en tratamiento. ¿Por qué? Si ese sujeto está en contra del tratamiento, pues constantemente le va a estar diciendo, ¿para qué tomas el medicamento? No te sirve de nada, mejor ve al Reiki, mejor toma acupuntura, etcétera, ¿no? Que son como casos que aquí observamos, ¿no? Hay predictores de las recaídas, hay varios predictores que se han observado. Uno de los más importantes ha sido el uso de sustancias y dentro del uso de sustancias de los más importantes ha sido el cannabis. ¿Por qué? Porque parece que aumenta el riesgo de recaídas. Es un factor independiente, ¿no? El sujeto que tiene la enfermedad y aparte usa el cannabis, tiene mucho mayor riesgo de recaída, 2 hasta 3 veces más riesgo que sea readmitido hospitalariamente que un sujeto que no usa el cannabis, ¿no? Todos los usuarios van a tener una mayor gravedad sintomática y una presentación más florida de esos síntomas, más abigarrados, más complejos. Y eso hace que el sujeto constantemente esté en recaída, ¿no? Así como una menor gravedad de los síntomas negativos. Estos van a estar como atenuados o van a estar como soterrados por los síntomas positivos, que son más constantes y de más gravedad. Y hay variables que no se han estudiado de forma adecuada en el cannabis, como la cantidad, la calidad de la planta que se usa y la frecuencia de ese uso. Lo que sí se relaciona es que a partir del primer consumo, el sujeto va aumentando gradualmente el riesgo de recaer. Los síntomas positivos entonces van a tener poco poder predictivo para el curso de este padecimiento. Lo que sí nos va a decir es que los que tengan más sintomáticos, como veíamos en las gráficas que le mostré, más sintomáticos van a estar más riesgo de que se perpetúen sintomáticos, sobre todo síntomas positivos, y esa perpetuidad va a favorecer que constantemente estén recayendo, ¿no? Entonces, dentro de los factores más importantes de riesgo es la suspensión del tratamiento. Y para eso hay muchos estudios. Tal vez uno de los más sonados fue el estudio CATI, que
pues hizo Lieberman ahí que lo publicó, que lo hizo con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, y lo que hicieron fue regalarles el medicamento a muchos pacientes. El objetivo principal era ver si eran mejor los de primera generación o los de segunda generación. Entonces, el hallazgo principal fue que la mayoría dejaba de tomar el tratamiento. Al menos tres cuartas partes lo dejaba al año y medio. Y si es una enfermedad crónica, estamos hablando de que el sujeto la va a padecer el resto de su vida. Entonces, el riesgo de que abandone el tratamiento es altísimo. Esto se acompaña de otros estresores, ¿no? Trabajo, escuela y familia. Por ejemplo, los que trabajan tienen pues la necesidad de cumplir con las obligaciones laborales y esto puede ser susceptible de que el sujeto aumente su grado de estrés y ese mismo estrés favorezca la presencia de síntomas positivos, llegando con el desenlace final que sea una recaída. Asimismo sucede con la escuela y con la familia hay factores independientes que también se han estudiado, por ejemplo, la alta emoción expresada. Si son si esta alta emoción expresada ocurre constantemente en las familias, que sean, eh, pues que reaccionen de forma muy crítica, que se asocia con la hipercrítica familiar, los pacientes tienden por lo general a suspender el tratamiento o a tener mayores niveles de vivencia del estrés, mayores niveles de estigma y autoestigma, y esto favorecer constantemente las recaídas, ¿no? Pero hay otros factores que también a veces no se consideran de forma adecuada, por ejemplo, una enfermedad médica. Los sujetos a veces están tomando su medicamento, su familia lo coopera, va bien, y viene la irrupción de otra enfermedad que no está relacionada psiquiátricamente o que puede estar relacionada psiquiátricamente. Pero, por ejemplo, que venga una gripa, que venga una infección grave, que venga una diabetes, etcétera. Esto condiciona el estrés al cuerpo a un estrés mayor y a veces los sujetos no son capaces de adaptarse a esas demandas fisiológicas y empiezan a mostrar una serie de sintomática. Y yo recuerdo mucho un caso hace muchos años donde era un paciente que tenía una miopía grave y que el sujeto pierde durante la hospitalización sus lentes. Entonces, a partir de que pierde los lentes, empieza a aumentar así gradualmente los síntomas, a pesar de que le aumentaron el tratamiento. Entonces, pues, la estrategia ahí fue pues ponerle otros lentes, ¿no? Al tener los lentes disminuyeron los síntomas. O sea, aquí vemos en un tema o en un caso particular como un efecto social que sería restablecerle el derecho a que viera de forma adecuada a ese paciente, mejoró algo que sería secundario, que lo veríamos o que no lo relacionaríamos, mejor dicho, que no lo relacionamos adecuadamente con la patología. Entonces vemos cómo son como pacientes muy frágiles, ya hablaban de ese afecto de cristal, y que cualquier variación puede ser suficiente para que el sujeto recaiga. Ya sea incluso otra enfermedad, por ejemplo, que se depriman, que aumente la ansiedad, que aumente su fobia social, eh, que tengan una dosis baja de tratamiento, que a veces reducen la dosis pues porque no les dan el medicamento suficiente o porque no lo pueden comprar, así como el cambio de tratamiento o algunas otras interacciones. Por ejemplo, que ese día el sujeto aumente su consumo de cigarro y el cigarro por lo general es un inductor de todos los fármacos. Entonces, si fuma más, va a tener menos niveles circulando de la sangre, en sangre del medicamento y al hacer eso, pues tiene más riesgo de recaer, ¿no? Entonces se reporta. Fíjense, 82% de los pacientes con primer episodio van a tener al menos en los primeros 5 años una recaída. Y si hablamos que son esos 5 años los más críticos en la enfermedad, pues van a condicionar que el pronóstico cambie y se transforme. Tienen 5 veces más riesgo si abandonan el tratamiento, en que esos primeros 5 años aparezca el fenómeno de la recaída. Entonces su riesgo relativamente sin medicamentos es de 65 hasta 95% contra 27% con medicamentos. Entonces, si uno hace esta comparación en el estudio de Robinson, lo que observamos es que los pacientes con medicamento también pueden recaer, pero el riesgo es mucho menor. Y eso puede modificar a la larga su curso, ¿no? En el primer año, los pacientes con primer episodio psicótico, una tercera parte van a recaer, pero si los dejamos evolucionar a los 2 años, 2/3 partes van a recaer y cerca del 90% a lo largo de la vida van a tener una recaída. ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice entonces que la mayoría de los pacientes van a tener una recaída a lo largo de la vida. Entonces lo que tenemos que controlar o valorar en las consultas es estos factores de riesgo que les acabo de mencionar. ¿Qué factores hay o están incidiendo en ese sujeto que pueden condicionar que recaiga, ¿no? Una forma de prevenir la recaída es pues, que mantengan el tratamiento, ¿no? Ya sea con medicamentos orales o de depósito. ¿Por qué? Porque si uno observa los primeros años más críticos, los pacientes cuando están tratados de forma adecuada tienen un menor deterioro, sobre todo cognitivo, en esos primeros años de inicio de la enfermedad, ¿no? Entre más tiempo pase, como lo observan en la gráfica, la duración de la psicosis no tratada, van a estar más sintomáticos a lo largo del tiempo.
Entre más tiempo pase sin que reciban tratamiento, ese va a ser más difícil controlar estos síntomas positivos y se van a perpetuar a lo largo del tiempo. Lo que observamos, por ejemplo, en esta otra gráfica, es que entre más tiempo haya de la duración de la psicosis no tratada, va a haber una mayor pérdida de la funcionalidad, a pesar de que se haya dado un tratamiento adecuado cuando llegó a consulta. Eso quiere decir que este tiempo valioso desde que empieza la enfermedad o que irrumpe el primer episodio psicótico es fundamental. Incluso otros colegas dicen, pues eso sería, lo podemos considerar como una urgencia médica, ¿no? O una urgencia psiquiátrica, que haya una psicosis en los pacientes. Entonces, la evidencia incluye estudios de comparación de resultados antes y después de esa disponibilidad. Entonces, antes el pronóstico era pobre. La mayoría de los pacientes, o más de la mitad, o cerca de la mitad, de todos los pacientes tenían un mal pronóstico. Y este pronóstico se ha transformado con el medicamento. O sea, solo es alrededor de un cuarto. Uno de cada cuatro va a tener un peor pronóstico que el. Entonces tenemos una ganancia de otros tres que pueden tener un mejor pronóstico con el tratamiento, ¿no? Este estudio de Huber encuentra pues que los pacientes que reciben tratamiento antipsicótico de inicio de la enfermedad van a tener más propensos a una remisión completa que los que no reciben antipsicóticos o los que tienen una duración de la psicosis no tratada prolongada. Entonces va a haber una menor gravedad de la psicopatología a largo plazo y va a haber una menor predisposición o un menor riesgo de que ocurran fenómenos como las recaídas. Esta es un resumen de muchos estudios, ustedes lo pueden observar. La línea verde horizontal, lo que nos marca el cambio de color, es antes de que existieran antipsicóticos y después. O sea, antes había un peor pronóstico y ese peor pronóstico fue transformándose o cambiando conforme avanzó el tiempo y conforme irrumpió este paradigma que es el tratamiento antipsicótico. ¿Por qué? Porque aunque haya pacientes con peor pronóstico, va a haber pacientes que te van a tener un mejor pronóstico y hay incluso pacientes que su pronóstico cambia radicalmente desde que se da el tratamiento inicial, ¿no? Esto nos lleva a pensar si los pacientes entonces con medicamento cambian su futuro y cambian su pronóstico, ¿qué pasa cuando lo dejan de tomar? Pues, como les decía, van a recaer, ¿no? Entonces, la adherencia a la medicación va a ser crítica para mantener un manejo efectivo de la enfermedad, ¿no? Si yo tengo un paciente con esquizofrenia y tiene riesgo de que deje de tomar el medicamento, tengo que cambiar una estrategia, tengo que ser pues tengo que buscar las herramientas para que el sujeto siga tomando el medicamento, para que encuentre una relación entre su mejoría clínica y la toma de un fármaco. Porque eso es lo que más tiempo o más difícil nos cuesta encontrar esa relación, ¿no? Entonces los gringos le han llamado a el otro problema farmacológico americano. Ellos tienen problema con el uso de analgésicos, que es de forma desmedida, y dicen que el otro problema es que los pacientes que tienen no alguna enfermedad crónica no tomen el medicamento, pero no solo en esquizofrenia, también sucede ese mismo fenómeno en hipertensión, en diabetes o en enfermedades crónicas. Incluso aquí en nuestro país constante vemos a los pacientes que no llevan un adecuado control metabólico, entonces les vamos a demandar que lleven un adecuado control metabólico y aparte tengan un adecuado control de su psicopatología, resulta cada vez más complicado. Y aparte la familia es diabética y no toma el medicamento para la diabetes, entonces el ejemplo que ponen pues es que no tomen el medicamento, ¿no? Alrededor de un 60% de los sujetos estudiados no toman la medicación de forma adecuada, o la toman menos, o la toman a deshoras, o la toman como ellos entienden. Esta pobre adherencia se relaciona con un menor control de los síntomas, un peor funcionamiento social y sobre todo un aumento del riesgo suicida. Recordemos que los pacientes tienen un alto riesgo suicida y que 1 de cada 10 se suicida, ¿no? Entonces, las recaídas, cuando aumentan estos síntomas depresivos que observábamos, estas recaídas con aumento de los síntomas depresivos van a favorecer que el sujeto tenga ideas o planes suicidas, ¿no? Entonces, la medicación, cuando uno lo planea o cuando uno lo diseña, uno cree que va a mejorar mucho los síntomas y que incluso puede evitar las recaídas. El problema es que los pacientes no se toman de forma adecuada el medicamento y el no tomarlo de forma adecuada, no seguir el cumplimiento adecuado a rajatabla como nosotros lo indicamos, pues condiciona un riesgo mayor de recaída. Entonces, en un grupo de expertos se reunieron 41 grandes expertos ahí del mundo y dijeron, pues bueno, vamos a considerar la toma del medicamento en un 80% o más. Entonces, la adherencia vamos a considerar cuando los sujetos se tomen más del 80% de las dosis. Y esto favorece esta flexibilización hace que el sujeto, que uno entienda que algunos pacientes a veces se toman el medicamento de forma adecuada y a veces no, y que hay que determinar qué grados o en dónde está el error para poderlo modificar, ¿no? Entonces el empeoramiento sintomático no es inmediato. Esto nos lleva a los sujetos que empiezan a dejar el medicamento gradualmente o que lo suspenden de un día para otro, a lo mejor no recaen de un día para otro, sino que la recaída es gradual y es tan gradual que puede ser de días, semanas o incluso meses. Y esto resulta entonces evaluar
el efecto del medicamento sobre sus propios síntomas. O sea, el sujeto dice, no, pues yo estoy bien, dejo el medicamento, y al dejar el medicamento, la recaída viene a los 2 o 3 meses y no encuentran una relación causal entre uno y otro fenómeno. Hay características que son muy parecidas a los factores de riesgo de la recaída, que son las recaídas en la adherencia, perdón. Y esto es las características propias del medicamento. O sea, si yo tengo un medicamento que me va a dar muchos efectos secundarios, voy a intentar evitar tomarlo. Entonces vamos a buscar el medicamento que sea más noble para ese sujeto. El problema es que si nomás tenemos un solo medicamento, pues tenemos que ajustar incluso las dosis o las tomas para que el medicamento no le falte, no le falle para el paciente, ¿no? También los costos, que aquí incluye costos directos e indirectos de la enfermedad. Un costo directo sería el medicamento. Ese costo directo, a veces hay medicamentos que es el único que le puede hacer bien a ese paciente, pero es muy caro, ¿no? Entonces no obtienen el acceso. Entonces a veces ajustan los mismos pacientes las dosis para poder completar una toma diaria. Entonces, en vez de tomarse 2 pastillas, se toman media. Y bueno, son fenómenos que ocurren constantemente y que pueden favorecer que el sujeto recaiga. La familia y estas concepciones que pueda tener en torno al medicamento. Por ejemplo, había la mamá de un paciente que decía, no, pues yo le dejo que se lo tome el lunes a sábado y que descanse el domingo, no le vaya a hacer daño. Entonces uno dice, bueno, pues le hace más daño que lo deje de tomar, ¿no? Porque eso rompe la continuidad y aparte favorece la hipersensibilidad de los receptores y que puedan tener algún fenómeno disquinésico en el futuro, ¿no? Otro es la alianza terapéutica. Si uno no hace una buena alianza con los pacientes, lo más probable es que esto se pueda romper fácilmente y que una de las características de la ruptura de la alianza sea la disminución de la toma o la nula adherencia a ese fármaco, ¿no? Y hay otros factores ambientales, como el desabasto, como que el sujeto no pueda adquirirlo, etcétera, ¿no? Y el acceso a los servicios. Eh, en los sistemas de salud de otros países, pues el acceso al servicio está dado inherentemente por ser un ciudadano. Aquí no, aquí el acceso al servicio es como relativo, sí pueden llegar a consulta, pero a veces no tienen los medicamentos o a veces no pueden comprarlos. Y eso condiciona toda una serie de fenómenos sociales que la consecuencia sería la nula adherencia y la recaída, ¿no? Entonces, en conclusión, las recaídas van a modificar el curso y el pronóstico de la enfermedad. Entonces, entre menos recaídas tenga, el pronóstico es mucho mejor. El curso se modifica para bien. Entre más recaídas tenga, lo más probable es que el curso sea el empeoramiento de la enfermedad y que sea un mal pronóstico, un desenlace más grave a lo largo del tiempo, ¿no? Recordemos que los primeros años son cruciales. Entonces ahí es donde se incrusta el hecho de que si tratamos más rápido a los pacientes podemos modificar la enfermedad, podemos disminuir el riesgo de que recaigan y podemos favorecer la rehabilitación cognitiva. Y sabemos pues que en las enfermedades crónicas va a haber una serie de recaídas constantes y que es esperado que en algún momento los pacientes presenten una recaída. Así como los médicos que ven, por ejemplo, pacientes con alcoholismo, parte de la historia natural del alcoholismo es que recaigan 2, 3, 4, 5 veces o más hasta que ya mejoran. También con pacientes con esquizofrenia uno espera que al menos recaigan una vez en la vida. Entonces vamos a intentar, o parte del protocolo de acción que tenemos cuando vemos estos pacientes es modificar los factores de riesgo para disminuir, limitar o incluso abolir algunos que puedan estar presentes y que favorezcan la presencia de esa recaída, ¿no? Y recordemos que la causa más común es la nula, poca, pobre adherencia o mala adherencia a los fármacos. Esta es la causa más común de que los pacientes recaigan. Entonces, el preguntar el hecho de si se toma el medicamento o no, pues es una de las formas que podemos tener, de las pocas formas que podemos saber para si el sujeto está o no tomándose el medicamento. Pues muchas gracias. Esto era en conclusión lo que tenía y que preparé para ustedes. Ok, muchísimas